Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Soy Ruth del Salto. Algunos temas en agenda noticiosa en mi país. Mencionamos los últimos. 8 correístas investigados por lavar dinero de forma ilegal de Venezuela en el caso Caja Chica. Está el expresidente Rafael Correa, los excandidatos Andrés Arauz, Luisa González, el ex asambleísta Patricio Chávez y la abogada Vivian Hernández. Figuran entre estos 8 investigados por la Fiscalía en el caso Caja Chica. Supuestamente lavaron dinero ilegal proveniente de Venezuela durante la campaña del 2023. Eso mientras el presidente Daniel Noboa y Gustavo Petro coinciden en el Foro de Panamá. Esto en medio de una guerra comercial entre Ecuador y Colombia. El último anuncio de Daniel Noboa tiene que ver con el aumento de la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de tensiones por los más recientes incrementos de aranceles entre ambos países y la suspensión de forma temporal de la venta de energía desde Colombia hacia Ecuador. De esta manera lo reseña la caricatura de Bonil en Diario El Universo, el impasse entre Noboa y Petro, que ahora están juntos en Panamá. Noboa anunció el 21 de enero que a partir del 1 de febrero iba a aplicar un arancel del 30%, tasa de seguridad se llama. Esto por la falta de reciprocidad por parte del gobierno de Colombia y acciones firmes en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. El gobierno colombiano pues no hizo esperar su respuesta, también respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de ventas de energía hacia Ecuador. Y así sucesivamente. Hace un momento ya se han encontrado en medio de esta guerra comercial los presidentes de Ecuador y de Colombia, que coinciden el día de hoy y mañana en Panamá en el Foro Económico que es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, que es bautizado como el Davos Latinoamericano. Allí, según los presentes, los testigos se han dado un saludo muy frío, muy somero. Han confirmado su asistencia estos presidentes. También ha hablado el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Rodrigo Paz de Bolivia, de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica. También el presidente de Chile, José Antonio Kast. Todos estos mandatarios, incluido el jefe de Estado de Panamá, Raúl Mulino, intervienen en el acto del día de hoy, que ha sido el acto inaugural del foro. Ninguna delegación oficial por parte de Ecuador o de Colombia ha hablado de algún encuentro entre los mandatarios a propósito de todo este desgaste en las relaciones por la tasa de seguridad que anunció Noboa y la respuesta que ha dado Petro después, pero no consta tampoco en la agenda del mandatario, al menos no la que dispuso la Cancillería ecuatoriana con respecto a lo que va a hacer Daniel Noboa en Panamá. Esto ha sido parte de los dimes y diretes de los presidentes y también un anuncio de acercamiento o disposición a un diálogo que mencionó en su momento Gustavo Petro. Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador que no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa, entonces esas invitaciones y no me gustan ni 5 porque no sé para qué era. Pero bueno, le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Pasar el problema al vecino no es una solución, es simplemente pasar la destrucción de familias a otra nación vecina y otra nación hermana. Solo trabajando juntos podremos derrotar a este enemigo que utiliza la violencia para envenenar nuestro futuro. Podemos abrir el diálogo, podemos incluso dialogar, pero si es que no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar, de hacer algo significativo para cooperar, para mejorar la situación, entonces pues ya vemos que es absurdo continuar por un camino en el cual no se ve ningún resultado. El diálogo entre Ecuador y Colombia tiene los días contados, pero hasta ahora las certezas son pocas. En 4 días, es decir, el 1 de febrero, empezará a regir el cobro del 30% a las importaciones de ambos países. Justamente este martes, el Servicio Nacional de Aduanas publicó la resolución que fija la tasa de seguridad. Obviamente que estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo real.
o sea, en este caso de que tengamos nosotros una propuesta concreta. Pero por lo visto, los gobiernos van a preferir que se apliquen unos días esas sanciones. Este miércoles, tanto Daniel Noboa como Gustavo Petro participarán en el Foro Económico en Panamá y allí se visualiza una ligera posibilidad. Al menos así lo creen desde el sector empresarial. Viajo con un grupo de empresarios ecuatorianos y colombianos a Panamá para que como empresarios tratemos de generar ese diálogo que nos escuche. Lo grave y lo sinsentido de este tema es que ambos gobernantes están castigando al sector formal de la economía. Sin embargo, este martes el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, insistió en responsabilizar a Colombia por la situación del narcotráfico que se interna cada vez con más fuerza en Ecuador. La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos. Para Ecuador esto ha sido una lucha incansable y hoy tenemos a alias Pipo, Fénix y Biche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país. Todos buscan replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron. Manejando esa misma línea, la de la falta de control en la frontera por parte de Colombia, el ministro de Producción Luis Jaramillo argumentó que el sector productivo ecuatoriano debería comprender esta medida que busca un comercio sostenible. No hay comercio sostenible sin seguridad y control fronterizo. Yo hago un llamado, en este caso, a todo el sector privado para que también nos apoye con esto. O sea, porque nos conviene a los dos. El comercio no debe utilizarse como un instrumento de castigo político ni en materia de seguridad. El comercio bilateral podía llegar en este año a 3.000 millones de dólares, pero si la guerra comercial persiste, la disminución sería de un 20%, potenciando más bien el contrabando. Belén Merizalde, Teleamazonas. Me acompaña a esta hora Esteban Santos, internacionalista. Bienvenido a Club de Prensa Ecuador de NTN 24. Esteban, un gusto tenerlo. El gusto es mío estar con ustedes, a sus órdenes. Esteban, de las declaraciones que se han podido conocer a través del portal Primicias, voy a reseñar lo que saca Noboa. Desde Panamá dice que hay criminales que se pasean entre país y país haciendo desmadres. Textualmente lo ha dicho así durante la intervención en el Foro Económico en Panamá. Se refirió al crecimiento de América Latina, pero también de la penetración del narcotráfico y su daño en los países de la región. ¿Qué podemos decir con este discurso que maneja en este foro, conocido como el Davos de nuestra región, en donde también está el otro presidente implicado, Gustavo Petro, en este caso, y se ha armado toda esta guerra comercial, dicen algunos, otros lo llaman pues un planteamiento y un reclamo justo por parte de Ecuador por la inacción de Gustavo Petro, como lo ha señalado el presidente Noboa? Pues, estimada Ruth, yo creo que hay que separar las dos cosas. Digo, en mi criterio está muy claro que, por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro puede estar faltando a lo que ha sido su cooperación en materia de seguridad. Creo que ha sido muy complaciente con bandas que operan al margen de la ley y que incluso ha sido muy permeable con todo lo que ha sido con su frontera con Venezuela también. Puedo estar de acuerdo en que se requiere mayor ayuda y mayor cooperación directa entre los dos países. La pregunta del millón para mí es, entonces, para poder tener más seguridad, lo que tenemos es que iniciar, sí, una guerra comercial, imponer un arancel. ¿Eso va a lograr que el señor Petro cambie de parecer a meses de entrar Colombia en un proceso electoral? ¿O lo único que estamos haciendo es escalar la eruptiva del conflicto, y esto con un coste muy fuerte para quién? Para los ciudadanos. ¿Cuánto peso tiene este déficit, de esta inacción que dice el presidente Noboa en cuanto a lo que tiene que ver con acciones concretas por parte del gobierno de Gustavo Petro, para definir que algo está fallando en materia de seguridad, de violencia en nuestro país? No es desconocido, ha sido considerado nuestro país como uno de los más peligrosos, pero aquí Noboa está diciendo, tenemos una frontera. Poco se ha mirado a esta frontera históricamente, hay muchos acuerdos binacionales con Colombia, siempre los hemos tenido, pero ahora está diciendo, Petro no está haciendo lo que debe. Un discurso que se ciñe a toda esta lucha contra el narcotráfico, que la vivimos, digo, pero que también otros países de la región la están sufriendo. Absolutamente de acuerdo contigo. Y aquí viene la pregunta, Luisón. Nuestra historia reciente con Colombia hemos tenido algunos impases innecesarios. Llegamos a cerrar embajadas. Recordarás cuando fue todo este tema del escándalo del ataque en Angostura,
que no solo se llamaron a consulta a los embajadores, hubo toda esta presión en la región de que el comandante Chávez en aquel entonces movilizaba tropas a la frontera, que Castro decía que campanas de guerra suenan en la región, que incluso Juanes le tuvo que llamar a Juan Fernando Velasco a cantar en el puente Rumichaca para prevenir la guerra, y como una presión de los estados para que esto no llegara a escalar. Somos países vecinos. Entonces se llegaron a dar estos comités, estos gabinetes binacionales para que reinara la paz, reinara el diálogo y reinara la comprensión entre los dos estados. Petro los eliminó de manera unilateral cuando, en respuesta a lo que fue el impasse de Ecuador con México en su sede diplomática y con el trato que se estaba dando pues al señor Maduro. De esto, Ecuador en su momento creo que hizo un esfuerzo importante por sobrellevar la relación, le invitó a Galápagos porque Petro no la conocía, volvimos a tener estos gabinetes y parecía que otra vez nos empezábamos a llevar con el vecino del norte. De hecho, Petro no quiso venir a la toma de posesión de Daniel Noboa y uno decía, bueno, que no se lleven bien, hay que entender la señoría del cargo y hay que entender que países hermanos tienen la obligación de tener que cooperar. Entonces yo te concluiría esta segunda parte tal vez dándole un poco de datos, porque parece, insisto, que esto está escalando y de manera innecesaria. Colombia acaba de anunciar que ya no va a pasar ninguna parte de su crudo por el OCP ecuatoriano. Esto es alrededor de 591,000 barriles que se han transportado hasta ahora y esto va a tener un costo durísimo. Se ha anunciado una retaliación en el arroz, por ejemplo, de 30% igual de un arancel. Que reconocer que el Ecuador le ha vendido alrededor de 63,000 toneladas a Colombia y esto es alrededor del 10 al 15% de las exportaciones totales. Y quiero decirte con estos ejemplos que todos perdemos, que si bien pueden haber foros de solución de controversias exclusivos en este caso, como por ejemplo el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, el tiempo perdido, el lucro cesante, el daño emergente si tú quieres y este costo para las relaciones entre los dos países están dejando una huella cada vez más profunda y sin tener ningún tipo de concreción en lo que supuestamente es lo que se está buscando, más cooperación y ayuda militar. Voy a dar la bienvenida aquí también integrar en Club de Prensa Ecuador a Gonzalo Ruiz, él es director de Noti Radio Centro, Noti Hoy Radio Centro. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo, un gusto tenerte. Hola Ruth, hola Esteban, un saludo cordial a toda la amable teleaudiencia. Gracias. Hablando de nuestros temas comunes en la región, como siempre lo decimos, Gonzalo, ahora el impasse que ha surgido entre Noboa y Petro, los dos coinciden en Panamá. Ecuador está denunciando que Colombia habría retirado, entre otras cosas, tropas en estos 50 kilómetros de frontera común que tenemos, de poco hacer contra el narco y la minería ilegal. Y eso aumenta la vulnerabilidad en el lado ecuatoriano, dice el presidente Noboa. ¿Qué impacto tendría esta situación que se está viviendo entre Ecuador y Colombia? Se habla de una tasa de seguridad, los productos más importados desde Colombia, ahí encontramos electricidad por una parte, bien, medicina, autos, de retorno, pero entre otras cosas. Creo haber entendido bien la pregunta, Ruth. De momento hay que contextualizar y eso es muy importante. Colombia históricamente no ha tenido control sobre esa zona de frontera sur, departamentos de Nariño y Putumayo, antes ocupadas por las guerrillas, por las FARC básicamente, en alguna parte por ELN. A raíz de los acuerdos de paz se disgregaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y hay disidencias que están ocupando esas zonas, pero con operaciones directamente vinculadas con el narcotráfico, el secuestro y el orden criminal. Y por otro lado hay una serie de actividades que están vinculadas al procesamiento de la hoja de coca, cuya producción ha crecido sustancialmente en estos años y sale por el Ecuador. Entonces, claro, hay una relación histórica entre Ecuador y Colombia que hay que preservar, pero hay una realidad objetiva, y no de ahora, solamente en el gobierno de Petro, sino desde hace muchos años, que Colombia físicamente no controla esa frontera. No hay institucionalidad colombiana en los departamentos de Putumayo y Nariño como debiera haber. Ese ha sido siempre un problema para el Ecuador o desde la perspectiva ecuatoriana. Máxime cuando la producción de cocaína ha crecido de modo sustancial. De manera que
cuando Ecuador estudia la situación y pide que haya acciones de parte de Colombia, lo que sí ocurre es que Colombia dice, no, estamos ahí, estamos cerca, pero la concepción incluso militar del ejército colombiano, del control de esa zona, es una concepción móvil. No hay destacamentos en frontera, alguna vez los hubo y se destruyeron por parte de las guerrillas, y es una operación móvil que hace una serie de acciones de fuerza de tareas, según lo que nos han explicado expertos militares, y luego se repliegan. Entonces, claro, la coca que se produce en Colombia sale por el Ecuador y ese es un problema para el Ecuador. Esto genera que el Ecuador haya con una tasa, que para muchos es un arancel, en todo caso una tasa impositiva, por seguridad, genera este impasse. Y claro, a raíz de lo del encuentro de Panamá, sí cabe decir que Ecuador y Colombia no se encuentran con sus presidentes en Panamá, a pesar de que ellos estén ahí. De modo que no hay un encuentro entre ellos dos, sino una coincidencia en la cita de la CAF. Justamente, Esteban Santos, estamos esperando en un momento la señal que nos llega desde Washington, D.C., María Corina Machado, que ha tenido una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Recordemos, Marco Rubio hoy se presentó también ante un comité del Senado para hablar de cómo ha sido la incursión de Estados Unidos, las 3 fases para la transición, lo que sería una transición en Venezuela. Y hablaba, Esteban, de Nicolás Maduro, de cómo ese régimen representaba una amenaza para la región, no solo para Venezuela, sino para la región. Ahí también Marco Rubio mencionó que es importante el apoyo que se tenga por parte de Ecuador. Y en contrapeso, unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ayer le decía a Estados Unidos deberían devolver a Nicolás Maduro, a quien secuestraron. ¿Cómo se está manejando esta comunicación a nivel de los dos representantes, tanto de Ecuador como de Colombia, en esta lucha contra el narcotráfico en nuestra región emprendida por Estados Unidos? Tal vez hacer un breve recorderis, ¿no? Cuando ingresa el ejército de los Estados Unidos, agarra a Maduro. Creo que gran parte de la comunidad internacional, tal vez aquí hablo a título personal, yo me alegré de ver a un dictador caer. Pero inmediatamente me conflictuaba con el hecho de pensar en el derecho internacional y si es que esto tuvo algún vicio de legalidad. Y sobre todo a la luz de cuando escuchó al presidente Trump decir que mientras se arrestaba pues a Maduro, habló de la palabra petróleo 27 veces y no dijo ni una sola mención a democracia o a presos políticos. Pero le decía que Petro, no deberías irte muy lejos porque tú puedes ser el siguiente, y le decía a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, que si bien es una muy buena señora, que ella no gobierna, gobiernan los cárteles y que por lo tanto tampoco podría descartar un ataque a esos dos países. Entonces, claro, nuevamente una eruptiva del conflicto empezaba a subir cuando decíamos, ¿será que los Estados Unidos se atreven a ingresar a democracias establecidas como la de estos últimos dos países? Y luego de inmediato se da una llamada entre los dos presidentes, que cada uno se lanzaba lodo con ventilador hasta que de repente, un poco al estilo de Trump, mejores amigos que han tenido una gran llamada de teléfono y que se van a ver en la Casa Blanca. Entonces parecía que nuevamente volvíamos a tener una suerte de equilibrio, porque, repito, Ruth, para mí es importante dejarlo claro, las legislativas en Colombia son ahora en marzo y las presidenciales ya tenemos una primera vuelta en mayo. Entonces uno diría, si es que durante todos los años que ha sido el gobierno de Petro no se ha logrado cambiar esa retórica que él ha tenido con respecto a los Estados Unidos y un poco a su filosofía personal, dudo mucho que esto pase en los últimos meses. Podría estar equivocado, pero bueno, lo último es que se pacta ya esta visita presencial. ¿Y cuáles han sido los mensajes previos? Oiga, ustedes han secuestrado a Maduro, tienen que liberarlo. Volvemos a dar un discurso, yo creo que incendiario, que por último te diría, esto no ayuda a nadie y no ayuda a tener un ambiente, que es lo que queríamos, propicio para poder sentarnos y conversar y tener una agenda conjunta, porque si en algo creo que podemos estar de acuerdo, que el problema del narcotráfico no es de México, no es de Colombia y no es solo del Ecuador, es regional. Si los países no logran tener una mínima hoja de ruta en común, uno, que pasaremos a ser lo que expresamente ha dicho ya el presidente Trump, un patio trasero, y dos, que evidentemente estas operaciones gigantescas del crimen transnacional terminan siendo e imponiéndose a la justicia y a las fuerzas militares y policiales de cada uno de los países por el tamaño y la preparación que tienen.
Voy a regresar con el criterio de Gonzalo Ruiz con respecto a este tema. Quedamos pendientes con las declaraciones que dará María Corina Machado dentro de poco, después de esta reunión que ha tenido con Marco Rubio. Vamos a una pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador a través de la señal del canal internacional NTN 24. Volvemos. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. Me acompañan Esteban Santos, me acompaña también Gonzalo Ruiz, periodista. Vamos a hablar de este hecho que llamó profundamente la atención, también redes sociales, medios de comunicación en mi país. La Cancillería del Ecuador ha presentado ya una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos después de que agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, intentaran entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis sin autorización. En este video del incidente que fue publicado, ampliamente difundido en las últimas horas, ahí se muestra un empleado del consulado corriendo hacia la puerta para impedir el paso de los agentes de ICE, diciéndoles que ese es un consulado ecuatoriano y que no se les permite entrar. Así sucedieron los hechos. Relax, relax. Okay, relax. I didn't answer. If you touch me, I will grab you. If you touch me, I will grab you. Okay. I'm gonna close the door, right? Yeah. Over there, right? Yeah. Sí, sí, lo estoy firmando. No, pero ya tenía que poner. ¿Qué ustedes quisieron perseguir a las personas acá? Está bien, La mañana de hoy, la cónsul del Ecuador en Minneapolis reportó que alrededor de las 11 de la mañana, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, intentó ingresar a las instalaciones del consulado. De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Por lo expuesto, la canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos. Gonzalo Ruiz, ¿qué más se ha podido establecer, conocer a propósito de esta información? Un video que se hacía viral o se ha hecho viral en las últimas horas, agentes de ICE en un sitio complicado como Minneapolis, donde se están viviendo pues protestas precisamente por estas redadas de los agentes de ICE. Se sabe que 800 ecuatorianos durante el 2026 han sido regresados a Ecuador. ¿En qué contexto se dio esta intención de los agentes, según señala la Cancillería ecuatoriana, que intentaban ingresar a un sitio, a una casa diplomática, la Casa Diplomática de Ecuador allá? Sí, permíteme, Ruth, nada más un inciso sobre el impasse entre Ecuador y Colombia. El presidente Daniel Noboa ha dicho a inicios de semana que es un absurdo cualquier diálogo mientras Colombia no tome consentido el tema del control territorial. Y en cuanto a tu pregunta, en efecto hay una nota de protesta de la Cancillería ecuatoriana por una intromisión absolutamente inaceptable, porque los agentes de aduanas que están desplegando una operación intensa y, cómo no, también en algunos casos violenta, como se ha visto en algunas partes de esta incursión, para capturar a ecuatorianos, no sabemos si tienen papeles, si están en proceso de asilo político o cualquier otra situación. Esta incursión en el consulado es absolutamente inaceptable. De modo que el Ecuador en ese sentido ha expresado con nitidez su posición. Sin embargo, también habrá que decir, y esto es muy importante, que la semana transcurrió en una serie de operaciones que han preocupado. La imagen de Liam Conejo, un niño de 5 años, que fue capturado por los agentes de inmigración
norteamericanos en estos días y el conocimiento de posteriores capturas de una niña de 2 años, de un joven de 19, todos ellos ecuatorianos o hijos de ecuatorianos, sí que ha preocupado. Esto es parte de una política de Estado desplegado desde los Estados Unidos para controlar a personas extranjeras o que no tienen papeles en regla o que si los tienen, la autoridad norteamericana duda de alguna manera de ellos. Y me parece que esto es una política que viene siendo consistente en distintas partes de Estados Unidos, pero que ha tenido facturas tremendas, como ya la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses civiles por interferir, según la idea de los agentes norteamericanos, en ese tipo de acciones. Creo que un país cuya cultura se nutrió, cuya historia se nutrió de distintas vertientes de migraciones de todos los países del mundo, de Europa, de Francia, de Estados Unidos, digamos, de Reino Unido, de Italia, de Israel, de Arabia, de distintos países del mundo. Es la cultura de Norteamérica, es la de un país de migrantes. Debe mirarse al espejo y pensar bien lo que esto significa. Y por supuesto, un país donde ya una parte significativa de la población es latina, aporta, trabaja, genera riqueza, genera impuestos. La diversidad que expresa, por ejemplo, una ciudad como Nueva York no puede ser más grande, es la diversidad más grande de una ciudad en todo el planeta. Entonces creo que es un contrasentido esta presión que está haciendo sobre la migración de la administración norteamericana, que por otra parte también hay que decir que la economía norteamericana se nutre también de mano de obra, de capacidad de latinos, y creo que el tratamiento debería ser bastante más justo, más equilibrado y sobre todo menos violento. Creo que las imágenes que han dado la vuelta al mundo del chico Liam Conejo y de otros niños apresados que son ecuatorianos, es algo execrable que debe hacer cambiar la política migratoria de Estados Unidos, o por lo menos cuidar muchísimo sus formas. Gonzalo, a propósito, lo que está citando de Liam, este niño ecuatoriano que fue detenido por ICE. Esteban, vamos a referirnos a este caso. El juez o un juez ha suspendido inmediatamente, y lo ponen así, la deportación de este niño ecuatoriano que fue retenido por ICE. El caso de Liam, que causó indignación en Estados Unidos, también en el mundo. 5 años de edad, retenido por agentes de ICE en Minnesota cuando se encontraba con su padre. Ya han transcurrido 8 días desde que fuera detenido frente a su casa en Minneapolis, en Estados Unidos, y el pequeño ecuatoriano está todavía, según información, en un centro de detención en Texas, junto a su padre Adrián. El caso de este menor, quien fue retenido en una redada de la agencia de ICE, motivó la reacción de políticos como la ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. También protestas en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump en Minneapolis. La Cancillería de Ecuador, ¿qué dijo? Bueno, afirmó que el Estado ecuatoriano se mantiene en constante comunicación con la familia del niño, y también pues que han logrado tomar contacto con el padre del pequeño, pero según dijo la propia canciller, Gabriela Sommerfeld, la familia de Liam y el abogado del padre del menor han pedido al Estado ecuatoriano que no intervenga en este caso. Vamos a escuchar lo que decía la canciller y regresamos, Esteban Santos, a comentar. Primero es velar por los ecuatorianos en el exterior. Hemos trabajado incansablemente por ellos y se han dado estos casos de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que llaman mucho la atención, y estamos en contacto permanente con nuestros cónsules, con las autoridades locales en Estados Unidos, desde el Ecuador, con la Embajada de Estados Unidos y a otros niveles también con otras autoridades en Estados Unidos. Cada caso es particular, ninguno se parece al otro. Hay casos de ecuatorianos que están en estatus de petición de asilo y nos han pedido que el Estado ecuatoriano no intervenga. Esteban, lo decía Gonzalo, políticas migratorias de Donald Trump no solo contra ecuatorianos, contra latinos, se está viendo lo que sucede en Minneapolis, pero el caso de este niño de Liam ha llamado profundamente la atención. ¿Qué podemos acotar con respecto a las políticas migratorias? También lo que dice la canciller, que han pedido la familia que no intervenga el Estado ecuatoriano. Bueno, lo primero es que para mí esto queda claro que hay un antes y un después dentro de la política interna del señor Trump.
Creo que ninguno de los actos que puedan estar pasando en Ucrania, en la Franja de Gaza, el tema de Venezuela, ninguno ha tenido el revuelo interno que ha tenido el que los norteamericanos vean que hay norteamericanos que han sido asesinados por funcionarios del ICE. Este caso de este niño de 5 años fue uno que dio la vuelta al mundo, un chico que todavía está detenido con su padre y como tú muy bien lo mencionabas, que tiene una orden provisional de un juez que ha detenido su repatriación pues al Ecuador. El señor Todd Lyons, que es este director del ICE, que ha sido la cara visible, ha pasado a ser uno de los enemigos públicos de muchos sectores en la sociedad norteamericana. Y aquí creo que hay mucho que decirlo, porque concuerdo plenamente con Gonzalo en que esta idea de los Estados Unidos, de cómo creció como país, un país de migrantes para migrantes, que ha sido la tierra de los libres, la tierra de las causas justas, si tú quieres, y cómo a través del Estado, a través del progreso, a través de la economía, salir y erigir como el gran hegemón que es hoy. Creo que se está yendo en contra de sus valores, sus principios más fundamentales, y esto para mí va a tener le va a pasar una factura muy importante a Trump, que él creo que ya la está sintiendo de cara a las elecciones de medio término. Si tú miras los sondeos a boca de urna, claro, en estados como Minnesota, que son profundamente demócratas, la realidad es que el triunfo inminente de esa tendencia creo que va a ser muy claro en contra de los republicanos. Entonces, lo que se espera es que se puedan dar algunos cambios, yo creo no menores, pero hasta ahora es impresionante ver cómo las autoridades norteamericanas han sido simplemente incapaces de llamar a las cosas por su nombre. Se trata de poner eufemismos, se dice que se van a esperar investigaciones más profundas, pero el hecho cierto es que creo que este tema del ICE es lo que realmente ha logrado mover a la población norteamericana. Esteban, vamos a hacer una pausa en este tema. Escuchamos a María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, desde Washington, después de la reunión que mantuvo con Marco Rubio hace pocos minutos. El futuro de Venezuela y yo diría de todo el hemisferio occidental, porque la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de este continente, de todas las Américas. Hace unos años, cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana, con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa. Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. Yo en esta hora quiero además enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos. Ninguno ha sido liberado. Y cada uno de ellos, desde los que recientemente han sido desaparecidos y secuestrados. En el mes de enero
36 venezolanos han sido secuestrados. 14 de ellos permanecen. Ahí están declaraciones de María Corina Machado después de la reunión que ha tenido con Marco Rubio. Será bueno para el hemisferio, ha dicho, este proyecto o esta transición que se está dando en Venezuela será libre, entre otros puntos hablados con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Vamos a un corte comercial, esto es Club de Prensa Ecuador, regresamos enseguida. Siguen presos en esta hora. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Marco Rubio recibió en la sede del Departamento de Estado a la líder democrática, Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien a esta hora habla de los resultados de esta reunión. También porque traeremos grandes oportunidades y opciones de negocios para los Estados Unidos y para sus compañías. Estamos hablando de 1.7 miles de millones de oportunidades en diferentes sectores que saben, ya hemos hablado, y estas inversiones de las que hemos discutido. Y esto está por encima de todo esto. Como bien saben, el mundo y este proyecto acaba de generar un proyecto que está presentando en muchos países. No sabían que Venezuela es el puesto 143, en el último lugar. Así que para poder traer una inversión significativa, necesitamos asegurarnos de que esta inversión será segura y que tenemos las garantías para esa inversión y que estas serán protegidas. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo, y que el régimen no puede hacerlo porque son parte de la mafia. Decía que Nicolás Maduro debía ser devuelto a Venezuela, que su arresto fue un secuestro. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de un jefe de Estado diciendo algo de esa manera? ¿Lo pudo discutir incluso con el secretario de Estado, Marco Rubio? Bueno, es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención. Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces, son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. Aquí no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular. De modo que la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley, y por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso. Señora Machado, una pregunta. ¿Ha podido hablar de las elecciones? Porque incluso Rubio hoy habló del tema en el Senado. O sea, ¿le ha dado una fecha o aún nada? Lo importante es entender que estamos avanzando. Y efectivamente, en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio del 2024, en condiciones absolutamente injustas, extremas, donde casi el 40% de los venezolanos con derecho a votar no se les permitió votar. Estamos hablando que al menos 9 millones de venezolanos necesitan hacer algún ajuste en el registro electoral porque se han mudado de una ciudad a otra, porque les han alterado sus datos o porque no les han permitido inscribirse, incluyendo millones que están en el exterior. Y todo esto a futuro tiene que corregirse. Ahora, partiendo de que hubo un proceso que le ha dado legitimidad a esta lucha, sabemos que debemos avanzar hacia un gobierno de transición donde eventualmente habrá que legitimar todos los órganos del poder público, incluyendo una Asamblea Nacional, que es absolutamente ilegítima, la que hoy se encuentra en supuesto ejercicio. O sea, ¿quién va a creer en algún instrumento legal que surja
de una asamblea que nadie reconoce, en un proceso que fue totalmente fraudulento, con una participación de menos del 10% de la población. Me refiero a las elecciones del 25 de mayo del año 2025. Entonces, ninguno de nuestros instrumentos legales tiene ninguna legitimidad, y por eso, para que puedan haber inversiones, tiene que haber una legitimidad en los órganos del poder público y tendremos que llegar a un proceso electoral. Bueno, que usted va a desempeñar un cargo en el próximo gobierno. Bueno, esta decisión está a cargo de los venezolanos, que un gobierno legítimo va a ser decidido por el pueblo venezolano, y esto es algo en lo que ha insistido tanto él como el presidente. Y esto es lo que defendemos todos. Saben, las personas tienen el derecho para poder decidir de estar en este proceso de transición. Ciertamente estamos en contra de un régimen criminal que no solamente tiene a los civiles y a los militares bajo terror, que ha destruido nuestras instituciones, que es quizá el más corrupto, el régimen más corrupto en la historia humana. Y es por eso que necesitamos el apoyo y el acompañar a los otros gobiernos democráticos tal cual como los Estados Unidos. Pero ciertamente al final esto va a ser el voto del pueblo venezolano. Dijera que ya no acepta órdenes del exterior. Bueno, yo creo que a estas alturas no es lo que la señora diga, sino es lo que está haciendo. Evaluemos en función de los hechos. Están pasando cosas que eran impensables en Venezuela hace unos pocos días. Antes del 3 de enero, ¿quién hubiera podido pensar que habrían más de 300 presos políticos liberados? Desde luego, faltan 720. Y hay muchos que además, como lo he dicho en estos días, ni siquiera se habían sido reportados, porque sus familias tenían miedo de decirlo. Y ahora estamos contabilizando más. Entonces, hay hechos. Ahí están las declaraciones, María Corina Machado. Esteban Santos, escuchándola a la líder democrática, no hay nadie que conoce tan bien al monstruo que esconde el régimen de Maduro como Gustavo Petro ha citado. Esto a propósito de que Petro ha pedido que Maduro sea devuelto para ser juzgado por jueces en Venezuela. Y ha dicho María Corina Machado, por el bien de la región hay que acompañar este proceso de transición. ¿Qué decir al respecto? Muy brevemente, Esteban, y después escucho también a Gonzalo, en un minuto cada uno. Bueno, creo que María Corina Machado tiene un rol titánico muy fuerte de recuperar un país. Lo tiene que hacer con pragmatismo, lo tiene que hacer entendiendo muy bien en qué piso está jugando, y dentro de lo que puedo celebrar es que ella pueda, ojalá, ser parte de esta transición. Eso en la medida que los Estados Unidos y Trump así se lo permita. Creo que no le envidio en lo absoluto el rol que está teniendo, pero es ella la única lideresa que ha logrado unir a la oposición en un frente común. Así es que sin más, solo desearle lo mejor y esperar que pueda ser parte de este proceso de cambio en ese país. Bueno, yo quería apuntar también que quisiera creer a María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, quien ha liderado todo este proceso de oposición a la dictadura de Nicolás Maduro. Es un régimen tiránico el que todavía impera en Venezuela, y ojalá se dé esa transición. De momento lo que sucedió es la extracción de Maduro por la fuerza, un grupo militar estadounidense, y se lo llevó a ser juzgado en Nueva York. Pero la transición todavía está lejos, porque los presos políticos salen a cuentagotas, porque además habrá que decir que siguen en el poder enquistados en la cúpula altos líderes del chavismo, que no hay libertad de expresión en Venezuela y que hay muchas dudas sobre este proceso. Ojalá que sea así, ojalá la libertad llegue después de cuarto de siglo de regímenes tiránicos en la hermana República de Venezuela. Que sea pronto y que sea bien. Que así sea. Corte comercial, volvemos enseguida. Club de Prensa Ecuador es esto. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador. Esteban Santos, internacionalista. Gracias, Esteban, hasta una nueva oportunidad. Y también mi gratitud para mi colega periodista Gonzalo Ruiz, director de Noti Hoy, Radio Centro.
Gracias a las dos. Me despido. Soy Ruth del Salto de NTN 24. Los dejamos con imágenes de estas declaraciones que está dando la líder democrática, Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, desde Washington, donde se ha encontrado, ha tenido una reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Por supuesto que eso no está planteado. El secretario Rubio ha sido muy claro.